Yo lo escribí en 3 años, lo terminé en diciembre pasado, pero creo que es mucho más viejo que eso. Hace como 10 años, al volver, yo me fui de mi ciudad, que es Cali, y volví a finales de los 90. En esa época llegué a vivir a un edificio de apartaestudios. Apartaestudios en Colombia es apartamentos que tienen una sola habitación. Entonces la gente que vivía en ese edificio tenía como entre 25 y 45 años, y todos eran ejecutivos, casi todos solteros o en parejas pero sin hijos. Y el edificio tenía, bueno, jacuzzi, gimnasio, zona de lavandería, cámaras de seguridad por todas partes, ascensores panorámicos. Era una mole enorme. Entonces yo, cuando estaba viviendo ahí, estaba trabajando en oficina, y a mí el trabajo de oficina no me gustaba, y yo dije que un edificio así podía ser el escenario para una historia. Yo no sabía qué tipo de historia, si para una película o para un cuento o para una novela. Y después me fui y empecé a escribir mis novelas, pero en ese proceso este edificio empezó como a crecer en mi imaginación. Entonces ya no tenía los 20 pisos que tenía en la realidad, sino le puse 50. Ya no era una torre, sino eran varias torres. Y ya no tenía solo lavandería, sino tenía librería, tenía tiendas de discos, supermercado, banco. Entonces lo que fui creando era como un edificio autocontenido, donde estos yuppies o ejecutivos que llegaban de trabajar podían quedarse todo el tiempo en el edificio. Entonces de ahí me surgió que quizás un edificio así sería creado por un gurú de la superación personal, y en esa medida siguió creciendo el edificio, porque entonces tenía salas de cine para presentar películas motivantes, tenía el santuario antiestrés, el laboratorio antiestrés, como lugares donde los yuppies pudieran tener conferencias y estar relajados y todo esto. Y ya después yo llegué a vivir en la realidad en la selva de Colombia, y entonces a mí me faltaba una historia. Yo ya tenía el escenario y lo tenía bien armado, pero no tenía una historia que contar. Al llegar a la selva fue donde vi la historia, y yo dije, bueno, en mi edificio tiene que haber una persona descontenta con ese sistema que quiera tumbarlo. Y esa persona convertí la selva de mi realidad en una selva pequeñita que estaba en el piso 50 del edificio, y donde se reunía el grupo de disidentes. De repente quieren hacer una pregunta para Pilar.